buenos días a todos, les damos la bienvenida y nos preparamos para una nueva reunión online. Vamos a estar orando ahora por la vida de Ariel, que él va a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias por este día, te doy gracias por la vida de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora te queremos pedir en especial manera por la vida de Ariel, que tú estés bendiciendo su vida y también estés guiándolo en lo que él tiene para compartir con nosotros de parte tuya, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos viendo esta reunión, que tú estés bendiciendo su vida y también estés ayudando en cada una de las situaciones. Todo esto te lo dejo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, buenos días, Dios les bendiga, les invito a abrir su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 13, hoy vamos a estar leyendo 3 versículos que vamos a estar tocando y que nos tocan esta semana poder estar meditando justamente. Y dice así el versículo 13 del capítulo 4 de Santiago: vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hasta aquí nomás la lectura que nos toca hoy compartir y estudiar, y pensaba justamente en este pasaje que tiene que ver con la vida misma, la incertidumbre de la vida, ¿no? Justamente Santiago venía confrontando a aquellos que les había escrito su carta, ¿no?, a los lectores, con el problema justamente de lo que era el mundo, la mundanalidad, ¿no?, el apego a las cosas comunes que este mundo presentaba, ¿no?, y que también tenía una secuela, tenía un gran problema. Él les estaba diciendo de que su relación con el mundo y la manera en que se relacionaban les iba a traer pleitos y luchas y problemas justamente en sus vidas, ¿no? Y en un momento determinado, en otro pasaje, él les decía justamente: o almas adúlteras, almas que cambian la verdadera consistencia de lo que debe ser, justamente, ¿no? Estaban cambiando estaban adulterando espiritualmente su vida con Dios al buscar justamente esa amistad que el mundo ofrecía, ¿no? Y en esta parte Santiago empieza a enfocar, digamos, un segundo aspecto que tiene que ver con esto de esta relación que uno quiere tener con el mundo, ¿no? Esta mundanalidad, justamente, estos cristianos que querían estar bien con lo que el mundo presentaba o conformarse a eso, ¿no? Y tenía que ver con la relación de autosuficiencia, ¿no? Y justamente lo llama a pensar sobre esto que es la incertidumbre de la vida, justamente Santiago, ¿no? ¿Y qué pasaba? Este tipo de cuestiones de autosuficiencia revelaba el tema del orgullo que reinaba en sus corazones, ¿no? Entonces Santiago acá les estaba haciendo un llamado enfático a todas las cuestiones que tenían que ver con el buscar la voluntad de Dios, renunciando a creer que las cosas las podían hacer a su manera, ¿no? Vamos ahora, dice el versículo 13, ¿no? Vamos ahora. Esto tiene que ver justamente con una manera de decirlo imperativo, y tenía que ver con un sentido de urgencia, ¿no?, del corazón, ¿no?, que muchos definían: hagamos esto ahora, ¿no? Justamente, vamos ahora, definamos ya, indicando que debemos, o sea, sí o sí, tomar una decisión, ¿no? Y los que decís es otra de las partes, los que habitualmente dicen, dice el comentarista que los que no dejan de decir, ¿no? Vamos ahora, los que decís es similar en los términos usados a los que no dejan de decir, ¿no?, a los que ya planifican su vida: tenemos que hacer esto sí o sí, ¿no? Y evidentemente aquellos cristianos tenían por costumbre planear en forma independientemente, cuando digo independiente es dejando a Dios de lado, planificar su vida sin tener en cuenta a Dios. Y era de las cosas que estaba llamando la atención justamente
el apóstol, ¿no? Hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Y justamente sugiere un tiempo específico, iremos. El hecho de iremos, de ya tenemos planificado que vamos a estar, ¿no? Y Santiago vuelve al punto, ¿no? Subraya, digamos, la independencia de accionar o estar sujeto a una seguridad que uno tenía por sí mismo. Yo no necesitaba de Dios. O sea, las personas en ese entonces planificaban sin contemplar a Dios mismo, ¿no? Iremos al lugar planeado, justamente. Ya había una ciudad elegida, un lugar donde teníamos que hacer, y el plan completo era estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. O sea, toda una vida planificada, ¿no? Todo un tiempo, un lapso de tiempo donde ya teníamos todo definido y que íbamos a volver. Y son 3 verbos usados notables, digamos: estaremos, gastaremos o emplearemos un año allá y traficaremos, ¿no? Sugería, digamos, un acto de propia iniciativa y de beneficios ya determinados, que sí o sí iban a ser así, no iban a cambiar. Vayamos, hagamos y traeremos el resultado. Obtendremos ganancia. ¿Qué sucedía? Santiago quería llamar la atención a esto diciendo: están actuando de forma arrogante, en forma calculada y deliberada. Están actuando por ustedes mismos sobre cuestiones que ustedes ni siquiera saben lo que puede pasar con su vida, ¿no? Y decía acá un comentarista también, lo que sobresale en estas situaciones es el hecho de que las personas estaban totalmente en sus definiciones. Dios estaba para determinadas cosas, pero para algunas, en cuanto a, en este caso, donde él particularmente habla de esas ganancias que iban a tener, no necesitaban de la ayuda de Dios. No había una búsqueda de dirección divina. Dios estaba para otras cosas. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no?, en la actividad que hacían en ese entonces, que sus negocios, y la pregunta que lo primero podemos traer es: los creyentes de antes con respecto a los creyentes de hoy no son muy diferentes. No son muy diferentes. Hay muchos creyentes que hacen planes en los cuales también podemos incluirnos, me incluyo yo, ¿no? Y llevan muchas veces tareas sin consultar previamente a Dios, ¿no? Pensamos que Dios está solamente para los momentos difíciles, situaciones complejas, pero las cosas como, por ejemplo, levantarme a la mañana, elegir las cosas mínimas como qué ropa voy a ponerme, cómo me voy a preparar, ¿sí?, cómo voy a desayunar, esas cosas es como que Dios no está ahí, decidimos por nosotros mismos, ¿no? Hoy en día muchos hacen eso justamente, ¿no? Y hay temas que son trascendentes, como por ejemplo nuestra pareja, nuestra carrera, nuestra profesión, nuestros negocios, el ministerio, la iglesia, ¿no? Existen fracasos que a veces son rotundos. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios antes de actuar. Y esto no nos tiene que llamar a sorprendernos justamente, porque muchas veces viven los creyentes, a veces parecemos, tenemos un aspecto más de fracaso que de triunfo, ¿no? ¿Por qué las vidas parecen frustradas, tristes y estériles, ¿no? El versículo 14 dice: vosotros quienes no sabéis lo que será el mañana, ¿no? Cuando no sabéis qué será el mañana, cuando no sabemos qué será el mañana, nosotros pensamos y hacemos las cosas como si sería nuestra decisión el tiempo que vamos a estar viviendo o sucediendo en este mundo, haciendo cosas en este mundo, ¿no? Define, digamos, el tiempo, ¿no?, en el cual estamos trabajando. Las personas justamente siguen siendo definidoras
de cuestiones en las cuales no tenemos conocimiento, como tiene que ver el mañana. Nosotros no sabemos qué puede pasar mañana, nosotros no sabemos qué puede pasar en 10 minutos, pero vivimos pensando en que la vida va a continuar, que no tenemos el registro justamente de que puede suceder algo que pueda troncar nuestras acciones, ¿no? Que pueda frenar lo que estamos pensando. Y muchas veces accionamos sin conocer, como estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y Santiago ya decía, ¿no? Muchas veces tienen que ver con la falta de sabiduría, la falta de búsqueda de Dios. Y ya él lo hablaba y lo decía, ¿no? Dice, si alguno tiene, en el versículo 5 del capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Les llamaba la atención nuevamente, están decidiendo sin consultar a Dios. Y la expresión justamente de decir el mañana, ¿no? Como bien dice en el versículo 14, ¿no? Lo que será mañana. Cuando no sabemos lo que será mañana, justamente habla de que no tenemos idea de lo que puede pasar. Por eso lo dice acá Santiago y enfoca este tema de la importancia de depender de Dios, ¿no? Decía el Proverbios 27, versículo 1, dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Jesús también se refería a este tipo de cuestión cuando dijo, no os afanéis pues diciendo, esto está en Mateo capítulo 6, versículos 31 a 34, no tomo una parte, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. En otra parte dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta a cada día su propio mal. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos la posibilidad, ¿no? Tenemos la maravillosa posibilidad de confiar en nuestro Dios, ¿no? Como dice Filipenses 4:7, ¿no? Donde su paz que no entendemos, humanamente inentendible, nos guardará nuestros corazones, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento, pero no en algo, en una caja simple, sino en Cristo Jesús. Y acá aparece Jesucristo, ¿no? Toda nuestra vida va a estar guardada en Él. Nuestra paz, vamos a tener una paz que no podemos comprender. Vivimos a veces inquietados por el futuro, ¿no? El tiempo que vivimos, tiempo de pandemia, tiempo de enfermedades, tiempo de cuestiones que nos han movilizado de una manera increíble, ¿no? Y sobre todo esto, Santiago sigue reflexionando, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Y ahí es un parate, ¿no? Como llamando la atención a esto. ¿Qué es nuestra vida? ¿De qué clase está hecha nuestra vida? ¿Cómo está formada? Y acá Santiago empieza a señalar, la vida humana es precaria, es simple, es muy, muy pequeña, ¿no? Y particularmente cuando nosotros queremos planificar pasando por alto a Dios. Queremos pensar en el futuro, tomar decisiones y planificar sin tener en cuenta a Dios. Y una de las cosas que hay que notar también es que Él no se pone como parte, sino que Él se separa de estas situaciones, ¿no? Él dice que es nuestra vida justamente, ¿no? Nos llama la atención, ¿no? Y nos dice que es vuestra vida, como diciendo, ¿qué les está pasando a la vida de ustedes? ¿No? Desaprobando totalmente lo que estaba sucediendo. Santiago enfatiza que el carácter transitorio de la vida de una forma muy particular. Fíjense lo que dice, ¿no? Ciertamente es neblina, dice en esta traducción. En otras traducciones dice es vapor. Cuando hacemos un té, un café o una bebida, preparamos en la mañana, vemos lo que dura ese vapor. Cuando vemos la neblina y nos levantamos muy temprano, a veces que nos toca viajar o salir de nuestros hogares, vemos cuánto dura poco tiempo. Y lo pone como ejemplo, porque somos como justamente vapor, como neblina.
¿no? Como algo que se desvanece, ¿no? Justamente, y que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, en el versículo justamente 14, ¿no? Y nos da un inicio y un final, aparece y desaparece. Algo muy corto que no podemos justamente nosotros decir cuándo es y cuándo termina. Es justamente lo que él quiere decir, ¿no? De lo transitorio de la vida, donde nosotros no sabemos, pero debemos confiar en Dios, ¿no? Dios es el dador de toda buena dádiva, de todo regalo, ¿no? Por el contrario, y acá ya empieza a poner, ¿no? En lugar de decir, en lugar de lo cual deberíamos decir, por el contrario, si el Señor quiere, viviremos o estaremos allá. Y esto lo pone Santiago como alternativa, justamente como opuesto a lo autosuficiente. En lugar de pensar o planificar sin Dios, deberíamos tener en cuenta a Dios en nuestros planes, ¿no? Les estaba diciendo en ese momento. ¿Qué estaba diciendo Santiago? Sugería que nos sometamos, que se sometan las personas en ese momento a la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? Porque a veces hablamos de soberanía, pero perdemos el significado. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Dios tiene autoridad en el territorio de nuestra vida, en donde vivimos, en todo justamente, en lo material, en lo espiritual. Él tiene autoridad, Él tiene poder de decisión en donde nosotros nos movemos. Por eso Él dice, sometámonos, sujetémonos, dejemos de pensar que la vida la podemos definir nosotros, o la puede definir, como les decía en ese momento la iglesia, la puede definir, a los hermanos decían, no dejen de poner a Dios en ese momento en sus vidas. Por el contrario, dice, ¿no? Justamente, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? La sugerencia de Santiago señala, digamos, un reconocimiento absoluto de la soberanía de Dios. Poner en primer lugar al Señor, justamente, ¿no? Porque dice, si el Señor quiere. Y cuando hablamos del Señor, tenemos que hablar de esa cualidad de nuestro Señor. La persona que es dueña de una cosa y que tiene poder o dominio sobre eso. Y el Señor es aquel que tiene poder o dominio sobre nuestras vidas. Soberanía, poder y autoridad demuestran, ¿no? Justamente. Él sugiere justamente que la mejor opción es esto, descansar completamente sobre Dios, ¿no? Nuestras decisiones deben estar en las sugerencias, confiar sobre la determinación de Dios y además de esto estar con gozo, ¿no? Vivir gozosamente, porque a veces nosotros decimos, yo no sé lo que Dios quiere, pero yo estoy triste porque no es lo que yo quiero. Y no está diciendo eso, está diciendo que en nuestros planes tengamos en cuenta a Dios. La definición es el sometimiento, decía, la soberanía de Dios debe incluir el reconocimiento, o sea, el hecho de que yo entregue mis cosas a Dios, debo reconocer que Él puede realmente, de que Él tiene control, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Y el Señor también marca quién es en propiedad de nuestras vidas, ¿no? No solo depende de Dios, no solo la vida depende de Dios, sino también de las fuerzas físicas para actuar, ¿no? Justamente, porque una necesidad de actuar habla esto, sino de tomar decisiones. Y con esto, ¿qué quiero decir? Justamente que a veces decimos bueno, si Dios va a obrar, me quedo esperando, ¿no? Porque justamente hay una palabra donde dice viviremos, haremos el sometimiento, el Señor, si el Señor quiere, viviremos. O sea, está hablando de no esperar a que solamente Él lo haga, no solo un reconocimiento de depender de Dios, sino también de entender que nosotros tenemos la capacidad de hacer, ¿no? Y que no quedarnos quietos, justamente, ¿no? Una vida no pasiva, sino una vida dinámica. Es importantísimo esto, porque a veces decimos, bueno, yo me quedo a esperar, confío en la soberanía de Dios y yo no voy a hacer nada. No. Nosotros tenemos poder y, como bien lo dice Filipenses, tenemos la capacidad de accionar. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. O sea, nos da la capacidad, la vida misma y lo que somos capaces
de hacer con ella depende de la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que somos capaces de hacer depende de la voluntad de Dios. O sea, eso es fundamental, ¿no? La fe debe ser justamente dinámica, y con esto voy cerrando esta explicación que tiene que ver con lo que realmente la palabra de Dios expresa directamente, ¿no? En ningún momento presupone una vida estática sin planificar, sino que justamente la vida debe ser planificada, pero hacer planes justamente no contrarios a la voluntad de Dios, sino hacerlos con Él, juntamente con Él, no dándole la espalda a Dios. Eso es lo que debemos hacer. En cada cosa que decidamos, Dios tiene que estar. Y Dios sabe. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, hay muchos pasajes que tienen que ver con esto justamente. Uno de los más notables también es: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. El Señor nos habla de planificación. Sabe que hay obras, sabe que hay acciones que debemos tomar. Debemos estar trabajando en nuestra vida, debemos estar tomando decisiones. Y pensaba en este pasaje cómo Dios afirma nuestros pensamientos. Cuando nosotros hacemos algo que es fundamental, nos alineamos a su voluntad. ¿Sí? Hoy hablamos de la importancia de comprender de la soberanía y de que Dios es el Señor, ¿no? Desde que el Señor tiene poder sobre justamente nuestra vida, nuestra existencia y todo lo que nosotros decidamos. Después hay un pasaje que también habla de planificación, ¿no? Donde decía Lucas: porque ¿quién de vosotros, decía el Señor en el libro de Lucas, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No? Primero tenemos que planificar. Dios quiere estar en esa planificación. Dios quiere estar en esa decisión. Las decisiones son las que determinan, dicen los dichos, dicen las personas que hablan sobre estos temas, ¿no? Y que también dan charlas acerca de la importancia de las decisiones, como bien la palabra de Dios nos muestra, son las que determinan nuestro futuro. Y a veces son palabras que son frases que algunos los hayan escuchado y otros no, pero es verdad, la vida que estamos llevando hoy es una vida de resultados, ¿no? Estoy acaparado por las decisiones que tomé en el pasado, o por las cuestiones que han sucedido y que me han llevado a esto. Pero en casi todas las cuestiones, en la mayoría de las situaciones, nosotros vamos tomando decisiones de cómo continuar. Y la vida que tenemos hoy justamente es el resultado de las decisiones pasadas. Cuando uno decide, justamente, determina también lo que va a pasar mañana. Lo que yo decida hoy va a determinar el futuro, ¿no? Y decidimos cambiar justamente, nosotros decidimos tomar justamente decisiones para mejorar, para cambiar las situaciones que nos toca vivir, ¿no? Y a veces no ocurren como uno quiere. Y acá es donde la enseñanza del Señor está, ¿no? El Señor quiere justamente afirmar nuestros pensamientos. Él quiere que nosotros encomendemos nuestras decisiones sobre las cosas más importantes o las cosas menos importantes que por ahí consideremos nosotros, pero que Dios quiere estar en cada cosa. Hay cosas que nos condicionan, es verdad, y son los temores, los miedos, las dudas limitantes. Uno dice, muchas veces no nos permitimos hacer cosas por miedo, ¿no? Y uno dice, no, pero no es así, sí. No queremos fracasar y por eso a veces no tomamos decisiones. Dios quiere estar ahí también, ¿no? Dicen algunos grandes hombres que dan charlas, dicen que los fracasos justamente son los errores que nos van a marcar a mejorar eso y a continuar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que cometieron errores pero que tuvieron la opción de seguir buscando a Dios o no. Hombres que para determinadas situaciones importantes ellos se ocuparon también de buscar la guía de Dios. Abraham, uno se pone a pensar en el matrimonio de su hijo. Él sabía que Dios iba a fundar una gran nación
se lo había prometido. Y una de las cosas que a él le llamaba la atención era la importancia del matrimonio de su hijo. ¿Para qué? Para que un matrimonio consolidado pueda tomar buenas decisiones. Él sabía correctamente y había tomado una determinación en confiar en su Dios. Y en confiar, esa confianza llevó a tomar determinaciones, a creer tanto a su hijo como a su siervo, al cual le hizo jurar por esa palabra. No nos desviemos sobre lo que estamos definiendo, lo que Dios nos va a dar. Cuando la compañera de mi hijo sea así, entonces vos te vas a dar cuenta. Y le hizo jurar a su siervo, a Eliezer. Lo pueden buscar en Génesis 24, una historia acerca del matrimonio y de las decisiones que tenemos que tomar cuando queremos tenemos que tomar una gran elección acerca de la compañera que Dios tiene para nosotros o del compañero. Decisiones erradas. Josué, cuando tomaron Jericó y vieron la victoria de Dios, justamente como Dios los acompañaba, fueron después a luchar con otro pueblo más chico que estaba ahí. Ellos fueron humillados, perdieron y el corazón de él se desarmó. Y Dios le dio a entender que se habían apartado justamente, no lo habían consultado a él. Por eso habían fracasado. Estamos dando en un punto clave, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos, las charlas dicen, bueno, uno a través de los fracasos va aprendiendo, pero Dios está más allá de eso. Te dice, te ayuda a que tomes las decisiones correctas, aún más allá del fracaso. ¿Sí? Dios quiere que nosotros hasta no nos equivoquemos, podríamos decir. Nosotros nos alineamos con Dios, ¿no? Pero debemos aprender con los errores muchas veces. El secreto de las personas que triunfan justamente es enfrentarse a esas cosas difíciles, a no escaparse y superarlas. Dice, si queremos esperar a ser este tipo de personas, debemos hacer algo, debemos tomar decisiones. Y tengo que pensar por qué debemos cambiar, qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar, qué queremos lograr, ¿no? ¿Cuáles son nuestras cuestiones que nos motivan en la vida? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Se alinean a la voluntad de Dios? ¿Dios está en esas decisiones? ¿En qué carrera? ¿En qué cuestiones financieras? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Es un logro personal? ¿Es un logro egoísta? ¿O realmente es un logro para glorificar a mi Dios? Es importante entender que las decisiones que tomemos hoy tienen que ver cómo yo estoy siendo consciente de la situación que vivo con mi Dios, de la relación que estoy teniendo con Él. Si yo no tengo esperanza de más allá de la vida, que creo que la vida termina en la muerte, creo que mis objetivos van a ser muy cortos. Pero Dios, cuando entra en nuestra vida, nos muestra que hay una eternidad junto a Él. Por eso los objetivos que hoy tenemos se trastocan y cambian cuando nosotros tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Dejamos de pensar que el límite es la muerte. Pensamos más allá. Dos cosas que podemos hacer. Lo primero que podemos hacer en la toma de decisiones, sabiendo que Dios quiere estar con nosotros, que Él nos pide que encomendemos justamente y que Él va a ayudarnos a enderezar nuestros pensamientos, es saber que debemos definir un objetivo en nuestra vida. ¿No? Debemos saber lo que queremos. Debemos saber cómo está nuestra relación con Dios. Debemos saber qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Por qué saber lo que queremos? Porque esto es lo que nos motiva. Y segundo, debemos, una vez que tomamos decisión, comprometernos. Y las buenas decisiones, las buenas planificaciones, ya creo que lo hemos resuelto. Son las en las cuales nosotros ponemos a Dios. Y estas buenas decisiones sobre amistades, sobre el matrimonio, las finanzas, los proyectos, todas esas cosas que quizás han ya definido nuestra vida y que nos permiten tener una manera de decidir, es importante que sobre todas estas cosas esté Dios. Él tiene que ser la parte más grande del filtro que nos ayuda a tomar decisiones cuando analizamos algo. Una de las cosas que me gusta a veces recordar, y para ir finalizando, que el pasado no determina tu futuro, no determina nuestro futuro. Muchos de nosotros vivimos condicionados por el pasado y no cambiamos porque el pasado nos marcó a ser como somos hoy.
Dios en su palabra justamente dice, las cosas viejas pasaron, mas he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, ¿qué es ese aquí? En el momento en que yo me encuentro con Dios. El pasado no determina tu futuro, pero lo que vos hagas hoy con Dios va a determinar justamente tu futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué planificación voy a hacer? Dios quiere estar en tu vida. Él quiere mostrar el rumbo para nuestras vidas. Así como les hablaba en su momento a los hebreos, también nos habla hoy a nosotros. ¿Estoy teniendo en cuenta a Dios en mi vida o no? Si no lo estoy haciendo, hoy es un gran momento para tomar una gran decisión. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Le agradecemos el tiempo que han compartido con nosotros. Les recordamos que ya estamos obviamente presencial, los viernes a las 19:30 en la reunión de oración y los domingos a las 10 de la mañana en el templo en la reunión central. Los esperamos a todos y esperamos realmente que Dios bendiga cada una de sus vidas.